Decimos, Padre, qué hermoso es pensar en ti. Qué hermoso, Dios, es estar en tu compañía. En momentos como estos, Señor, en que tú nos regalas la vida, nos das el privilegio de reposar en tu presencia, de reconocer tu amor, tu bondad, tu misericordia, de reconocer que tenemos un Dios todopoderoso que nos invita a tenerlo en cuenta en nuestras decisiones, en nuestro diario vivir. Y que yo sé que con tu Espíritu Santo, Señor, nos insta a poner en práctica todas las cosas que tú nos has dado, a aprovechar cada momento de nuestra vida, Señor, a disfrutarlo con los que nos has regalado, con nuestros hermanos en la fe, con la familia, Padre. Y yo te pido que en esta mañana con tu presencia ministre a nuestro corazón, Señor, mientras compartimos tu palabra, mientras escuchamos tu voz, Señor. Instrúyenos, diríjanos, guárdanos, imparte bendición, sabiduría y dirección en medio de todas las cosas, mi Dios, mi Rey. Porque tú eres precioso y en ti esperamos, Señor. Gracias te damos. No nos cansaremos de agradecerte por todas las cosas, mi Dios, mi Rey. Pues ha sido maravilloso, ha sido precioso para con nosotros, Padre. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias. Estaba pensando, bueno, justamente como iniciamos la reunión en la importancia de reconocer a Dios en medio de todas las cosas, amén. Y les decía que a veces estamos tan preocupados por tantas cosas que se nos olvida de vivir. Estamos preocupados por nuestra familia, por nuestros hijos, por el trabajo, por las malas noticias que escuchamos a diario con tiempo, que llueve, que porque no llueve, que porque... bueno, Dios nos da una vida bien variada para que nos mantengamos siempre alerta, amén. Es bueno y es la promesa de Dios de siempre estar con nosotros, de siempre ayudarnos, siempre fortalecernos, pero también a través del transcurso de la vida y más conociendo a Dios, podemos entender que Dios nos ha regalado una vida preciosa, a pesar de todas las circunstancias, de todos los problemas que tenga. No, es un pensamiento mío, a veces lo declaro de esta manera. Yo diría que la vida sería bien aburrida si no tuviéramos problemas. ¿Sí? Sería bien aburrida. Pero los que nos gusta disfrutar la vida, no es que busquemos los problemas, no somos buscapleitos, pero nos llegan. Además la Biblia nos garantiza, ¿no?, de que todos los días tenemos una lucha espiritual, que nosotros yo recuerdo una frase que me decía una profesora cuando estaba estudiando, haciendo el 5º grado, me decía: Islande, no te duermas sobre los laureles. Eso me quedó tan grabado en mi mente. Porque en los tiempos de comodidad como que nos acomodamos, ¿no? Todo está tranquilo, todo está pausado, todo como que las aguas están mansas, como que navegamos en esas aguas mansas y... ¿tienes problema? No, no tengo ningún problema. Bueno, tome fuerzas, porque después de la calma vienen tempestades fuertes. Amén. Y no te asustes por las tempestades. Siempre he dicho que en medio de ellas vas a ver el poder de Dios. Amén. Él se va a hacer más visible porque en la calma no lo sentimos. Sabemos que está ahí, ¿no? Pero cuando, Señor, ¿dónde estás? Y a veces pienso yo, es mi manera de pensar, ¿no? Me gusta pensar mucho en las cosas de Dios. Te voy a mostrar dónde estoy. Y por ahí le aparece un dolorcito por ahí en el cuerpo. Aquí estoy para sanarte. Y te sana. Los recursos se acabaron y, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Como hemos venido leyendo ahí en Primera de Reyes, especialmente los domingos, el capítulo 4, donde estuvimos meditando 2 domingos en relación y les he venido hablando de las 2 mujeres que dando testimonio de la palabra en Segunda de Reyes capítulo 4. Una viuda con una necesidad, pero que una viuda que era muy entendida y aprendió de su esposo, aprendió de su familia, a quién ir cuando tienes problemas. Y ella acude a Dios, representado también a través del intermediario que tenía en esos momentos, que era Eliseo. No tengo muchas deudas y no sé cómo pagarlas. ¿Qué hace usted cuando tiene deudas? Se trasnocha mirando cómo las va a pagar y no puede. Amanece con las mismas deudas al otro día. Amén. La preocupación nunca va a solucionar nada.
Ahora, tampoco irnos al otro extremo y no preocuparnos, porque nos volvemos irresponsables. Sino más bien acudir al Señor, necesito los recursos para salir adelante. Y si en esa, es que me gusta mucho meditar sobre esto porque Dios nos soluciona muchos problemas, solamente que nosotros no sabemos aprovechar las soluciones que Él nos da. Pudiera hablar de semilla en la solución de problemas. Cuando uno piensa en la semilla, hay un poder hay un gen, dice la palabra, en la semilla, que es tan importante, que la semilla tiene un poder para nacer, para echar raíces, para crecer, y en su tiempo dar el fruto. Nunca una semilla, ¿qué digo yo?, de limón, si usted la siembra, la va a sembrar con la esperanza de que le van naranjas. El gen de la semilla de limón dice que va a ser un limón y punto. Hágale el injerto que le haga, va a llevar el amarguito que lleve el limón. Es un gen que hay en ella. Muchas veces, si yo les hablara en la provisión de Dios, en lo que Dios nos da semillas específicas de recursos que muchas veces no lo sabemos aprovechar. He enseñado en algunas conferencias que he dado cómo le coloque un nombre a la semilla, colóquele un nombre. Si ese recurso que tiene es una semilla, colóquele un nombre. Un nombre. ¿Cuál? Pídaselo al Señor. Colóquele un nombre. Y no mezcle las semillas. La Biblia dice, ¿no? Cuando esté sembrando en el campo, no mezcle las semillas. Y hay unas instrucciones en los primeros libros de la Biblia que son bien específicas en no mezclar las semillas. Por ejemplo, el trigo. Si en medio del trigo ese nace sin que usted lo siembre, crece la cizaña, daña el trigo. Y si no tiene cuidado con la cizaña, lo que hace la cizaña es, la semilla de cizaña tiene unas características bien especiales que casi se utiliza como dopaje en grandes cantidades. Se parece al trigo. Se parece mucho al trigo. Solo se conoce la diferencia entre el trigo y la cizaña cuando da fruto. Porque la cizaña permanece erguida, no se dobla, porque es vacía. El trigo, la espiga se inclina. Esa es la gran diferencia. El resto, todas las características son parecidas, al menos en el crecimiento y en la formación. Usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con las finanzas? Fácil, usted coloca algo por una semilla que Dios le dio y la comienza a producir o a invertir, vamos a hablar de inversión, en determinada cosa que fue específica. Señor, dame unos recursos para levantar este negocio. ¿Cómo se llama su negocio? Ese es el nombre de la semilla. Pero no la mezcle. ¿A qué me refiero en la mezcla? En que entonces el diablo siempre le va a presentar alternativas para acelerar el camino. Siempre, siempre. Entonces le mezcla. Conocí hace muchos años a un hombre en cierto país, no lo voy a mencionar porque de lo mejor lo relacionan. Era un hombre, empezó de ceros. Conoció el don de Dios, lo voy a llamar así, y comenzó a pedirle unos recursos al Señor. Y fue muy fiel y entendió todo el sistema de semillas de buena administración de la palabra de Dios y cómo Dios comenzó a prosperarlo. Se convirtió en exportar a diferentes, tanto Europa como a Estados Unidos. Su empresa creció tanto, enviaba contenedores y enviaba muchas cosas llenos, muy, muy productivo, un hombre muy inteligente. Pero se le dio la famosa idea que en medio de los contenedores que transportaba, comenzaron a meter droga para acelerar los procesos de más ganancia. Cuando se dio cuenta, le incautaron absolutamente todo y quedó en la ruina. Si él se queda solo en la exportación, haciendo las cosas honestamente, y le iba muy bien, sin necesidad de meterle otras cosas. Entonces se le hizo fácil porque ya lo conocía en
en las aduanas nacionales e internacionales y no revisaban mucho la mercancía que llevaba. Entonces fácilmente, como no tenían mucha revisión, comenzó en los contenedores a llevar droga hasta que tuvo una caída, y fue una caída donde hasta el día de hoy no se ha podido levantar. Intentó volver a hacer todo. Si yo hablara en la parte espiritual diría, corrompió la semilla. ¿Se acuerdan la oración del Padre Nuestro? Hay una frase del Padre Nuestro que me fascina mucho, donde dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Yo le hago una interpretación a esa expresión bien interesante, porque cuando tenemos una mentalidad cerrada, pensamos en hoy, voy a decir domingo, de 12 de la noche, de 12 a 12, las 24 horas. Pero en el pensamiento de Dios, el anhelo de Dios para sus hijos es proveerle para que tengan los recursos para su vida. Les recuerdo el pasaje que hemos leído de 2 Reyes capítulo 4, de la mujer sumanita, de la viuda, perdón, primero. Porque el milagro del aceite le alcanzó para pagar las deudas, y la palabra que le dice Eliseo, con el resto, tú y tus hijos vivan de lo que quede. Cuando la bendición, cuando somos entendidos en las cosas espirituales de Dios, cuando sabemos el privilegio que tenemos en Dios, descansamos en esa promesa de Dios, que son recursos que traen un ADN. Cada vez que vaya a emprender un negocio, pídale semillas a Dios. Bueno, el diablo también da semillas. Es cizaña. Esa cizaña va a producir daño en tu vida y en los tuyos. La semilla que Dios da, el milagro que Dios hace, no solamente va a ser para solucionar un problema, una emergencia que usted tiene, sino un desarrollo de tu vida donde vas a ver la bendición de Dios en todo lo que emprenda. Yo no sé si ustedes alguna vez, Señor, le han pedido, al menos con ese entendimiento, el pedir los recursos a Dios. No es la cantidad de dinero. Porque como les decía, el ADN, la semilla que trae el ADN que trae la semilla, tiene el poder de multiplicarse. Siembre unos 3 granos de maíz en una buena tierra, un buen maíz. Esos 3 granos, voy a decir que cada matica le va a producir nomás una mazorca, y algunas traen 2. Ahorita el año pasado que estuve en diciembre que estuve en Puerto Libertador, me pasó curiosidad, y por ahí tengo una foto de una mata de maíz que nació junto a un poste de energía, y es curioso, y hablamos con los pastores, cómo esa mata de maíz creció tanto que decía yo como una analogía a los pastores, a los hermanos ahí, no había sino un huequito pequeño donde alguna grano de maíz cayó ahí, nació la matica y creció, pero la matica, y estoy haciendo una analogía, le compitió el poste para crecer a la altura del poste. Y la gente pasa y yo nunca había visto una mata de maíz tan alta. Entonces aquí los postes no son tan bajos de la energía, donde colocan los cables de energía. Creció tanto y casi era muy a la misma altura del poste. Se desarrolló tanto la mata. Pero ¿sabe cuál es el problema de esa mata? No de fruto. Cuando el maíz bota la espiga es porque ya tiene el fruto. Pero esa mata de maíz dio la espiga, pero no tenía fruto. Se desarrolló. Si hago una analogía con lo que Dios quiere hacer con nosotros, con esa semilla que necesitas en tus manos, con el ADN, entendido en las cosas de Dios, Dios lo va a multiplicar tanto, pero tienes que tener cuidado que eso tiene que dar fruto. Tiene que dar fruto.
Me gusta hablar mucho de la semilla y más de los recursos espirituales, de recursos económicos, no espirituales. Eso traen en su ADN, los recursos económicos. Con el pastor Emilio hablamos mucho de este tema y me gusta compartirlo mucho. Pero porque hay un poder. El Salmo 126 creo que es el que dice, Él da semilla al que siembra. ¿Qué es sembrar? Con el respeto de muchos pastores que tienen la teología de la prosperidad, pensamos que la semilla es traer los recursos y entregarlos a un lugar para que al dar los recursos en ese lugar, entonces los recursos que me quedan son prosperados. Y hubo un familiar que dice, yo no le creo a los cristianos porque son perezosos, les gusta más bien darle los recursos a otros, regalarle los recursos a otros y no trabajar los recursos que Dios le ha dado. Y él decía, por eso no estoy de acuerdo con los cristianos. Se volvieron perezosos porque piensan que a través de la oración todas las cosas son prosperadas, sin hacer nada. Y yo decía, en parte tiene razón. Pero la palabra cuando está diciendo, Él da semilla al que siembra, es, Señor, estoy dispuesto a moverme en lo sobrenatural, porque tú eres un Dios sobrenatural. Y desarrollas tu fe de acuerdo a la creencia que tienes en Dios. Si usted empieza un negocio y dice, aquí me va a ir mal, por favor no vaya a abrir ese negocio. No lo vaya a abrir, ya te fue mal. Si usted abre un local y dice, uy, aquí hay muchos ladrones y me van a robar, no vaya en ese lugar a colocar porque ya los ladrones se te metieron. ¿Sí? Ya usted le contaminó la semilla. Ya, usted sabe que nosotros establecemos las cosas por la palabra que decimos. ¿Sí? Es que yo sí que soy de malas. Quite esa maldición, mi hermano, mi hermana. Usted tiene la bendición de Dios y de modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Es un cambio de chip, de mentalidad. De mentalidad. Si quieres otro cultivo, póngale otro nombre con una semilla diferente. Sean entendidos en Dios. Amén. Él da semilla al que siembra y pan al que come, al que siembra. Eso es interesante. Se tiene que multiplicar. Hay un don, hay un ADN espiritual que tenemos de parte de Dios. Y me gusta utilizar una palabra que somos co-creadores con Dios. Tenemos la autoridad de multiplicar las cosas. Pero igual, en esa misma autoridad, si usted le mira por el lado, la moneda tiene dos caras, ¿cierto? Hay un lado que me dice, usted tiene la autoridad de multiplicar las cosas. Pero también, si no tiene cuidado, las cosas se multiplican cuando no los establece de acuerdo a los principios de Dios. No sé si me hago entender. Hay un salmo que yo reclamo, un versículo que yo reclamo y lo repito bastante, porque es los eslogan que yo digo, los principios que yo declaro para mi vida, en todo lo que emprendo. Hay cosas que Dios no me ha permitido hacer. No me la permite. Hace muchos años, estábamos en una Semana Santa. Nunca se me olvida ese día, un Viernes Santo. Y estaba el Espíritu de Dios ministrando en el salón grande que teníamos. Y Dios le estaba hablando a algunas personas de que pusieran unos negocios y le estaba dando las instrucciones. Y al otro lado estábamos con mi esposa y estábamos dejando que el Espíritu Santo ministrara a través de la persona que estaba. El hombre que estaba ministrando dijo, Dios va a hablarle a algunas personas para que coloquen negocios y dándoles instrucciones. Y volteo yo la cara y le digo a mi esposa con el micrófono cerrado, únicamente que ella escuchara, digámosle al Señor qué negocio podemos colocar para pues impulsar más el ministerio y tener recursos. Estamos pasando por situación económica bien estrecha en la iglesia, que nos alcanzaba, la hermana Rosita sabe, nos alcanzaba para sostenernos apenas lo justo. Y nos voltea a mirar desde la parte de atrás, la persona, micrófono abierto. Pastor, el Señor te dice que yo te he llamado a que me sirva y no a que coloque negocios.
Ahí sí como dicen, ¿no? ¿Cómo le quedó el ojo? Hay cosas que Dios es tajante. No es lo que nosotros queramos, es lo que Dios quiere en nosotros. Y créame, yo he tenido pérdidas porque me he puesto a hacer cosas no teniendo en cuenta la palabra de Dios. Y también así como puedo dar testimonio a las bendiciones de Dios, pudiera contarle los fracasos económicos que yo he tenido por necio. ¿A quién le echo la culpa? ¿A Dios? Alguna vez tuve una pérdida bastante fuerte y fui llorando, Señor, mira, Señor, y le hice la cuenta. Me imagino a Dios viéndome y diciéndome, hijo, ¿por qué eres tan terco? Yo soy tu bendición. Yo soy tu bendición. ¿Me pediste? ¿O me consultaste para hacer lo que hiciste? Señor, yo creo que tengo mi bendición y como tengo la bendición, entonces puedo hacer lo que quiera. No es tal. No es tal. Muchas veces nosotros abrimos, no sé por qué me estoy poniendo en finanzas, no es el tema, pero bueno, Dios está hablando. Muchas veces nos metemos a hacer cosas después de que tenemos todo el plante, todo hecho. Ay, sí, venga, pastor, venga, ore por el negocio para que me vaya bien. Hiciste la cosa al revés. ¿Le consultaste a Dios qué era lo que Él quería? La mayoría de fracasos en las empresas, en los negocios, radica en que no hemos tenido en cuenta a Dios. Lo justifico cuando una persona llega al conocimiento de Dios en el trayecto de colocar su negocio. Eso es diferente. Pero nosotros tenemos el conocimiento de Dios, sabiendo que somos hijos de Dios. En una familia numerosa, no todos los hijos. Hace poco falleció un primo, el año pasado. Y mientras hablaba creo que tuvo 2 hijos. Y él era un buen, ¿cómo le digo? ¿Cómo se dice la palabra? Bueno, yo le digo sastre, diseñador de ropa para que se vea más elegante. Sí, por años. Él creo que llegó aquí a Bogotá como en los años más o menos 73. Y entonces él aprendió el arte y hacía buenos trajes. Ahí en los almacenes del centro él era para senadores, era muy, muy bueno. Le pregunté a los hijos si ustedes aprendieron el arte de su papá. Y dijo, no, que nos vamos a meter en eso. Y yo les decía, pero fue lo que los levantó a ustedes. Uno está en Estados Unidos y otro está, creo que levantando negocio por allá en Chía, creo que está. Pero yo decía, no, nosotros no queríamos estar todo el día sentados detrás de una máquina ahí, dando pedal y no avanzando para ninguna parte. Yo decía, los hijos vienen con una chispa, ¿sí? Que se multiplica lo que nosotros tenemos, pero como padres muchas veces no lo reconocemos. ¿A qué edad usted le suelta la autoridad a sus hijos? Depende, pastor. Sí, depende. Pero tenemos que entrenarlos en aquella cosa con las cuales Dios le ha dado ese ADN para alcanzar ese pan diario para el sustento de su vida. ¿Me explico? Cuando yo interpreto en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, esa frase tan preciosa que dice esa oración que nos enseñaron, es, Señor, ¿cómo tengo que mover para yo tener sustento? No solo para mí, sino para bendecir también a otro, porque también a veces le pregunto, ¿por qué trabaja usted? ¿Para qué trabaja? Cuando estábamos trabajando en construcción, que fue una etapa de mi vida, a veces decíamos, no, yo vengo aquí para gastar la ropa nomás. No era tal. El problema que no pagan el domingo, el sábado, tenían problemas. Pero sí, entender que tenemos un ADN de parte de Dios, cuando sabemos quién es Dios, por eso es tan importante y le he enseñado a través de muchos devocionales, conozca a Dios. Imagínate que usted nunca conoció a su padre. Y ya toda la vida le haciéndole reclamo a su mamá, ¿quién es mi papá? ¿Quién fue mi papá? ¿Quién me engendró?
No, no puedo decirte. No, no te voy a decir. Y un día ya la mamá cargada, porque fue tanta la presión que le dijo, que le hizo el hijo, la hija, ¿quién era mi papá? Hasta que le dice, no, su papá, mire, es el hombre más rico de la ciudad. Y usted tiene derechos y tiene herencia con su padre. Y mamá, ¿por qué no me dijiste antes? Y me imagino que así sea por curiosidad, va a tratar de buscar qué recursos tiene su padre y qué derechos tiene como hijo o hija. Tal vez por interés, tal vez por curiosidad, pero también por quizás aquella chispita que a lo mejor ha tratado de desarrollar y usted no la ha desarrollado. Si lo hacemos o se lo puede hacer una persona dentro del mundo natural, ¿cuánto más como hijo de Dios? Y la pregunta básica que nos tenemos que hacer es, ¿conoces a Dios? ¿Conoces realmente a Dios? O estamos como Job, la primera parte, casi hasta el capítulo 40, 41, casi 42 del libro de Job. Él sufre una prueba. Creía conocer a Dios, pero realmente no lo conocía. Hacía sacrificios a Dios por sus hijos, por si de pronto habían cometido una falta. Era un hombre que se preocupaba por su familia. Hacían fiesta todos los días. Le faltaban días de la semana para hacer fiesta. Dice, todos los días hacían fiesta y todos los días el pobre Job, bueno, era muy rico, haciendo sacrificios por los hijos, por si habían cometido en esa fiesta algún pecado. Miren, el principio del libro es ese. Y a eso lo llama Dios un hombre justo. Pero cae, voy a decirlo en desgracia, en prueba. Acaba todo, en un día se le acaba todo. Se le mueren sus hijos, se le queman todas las propiedades, se le roban era un buen empresario porque tenía los mejores medios de transporte en ese tiempo, camellos. El que tenía camellos en el tiempo eran riquísimos. Pierde todo en un día. Únicamente le deja al Señor uno para que le lleve la mala noticia. Uno. Y al último, bueno, él se sostiene, Dios quitó alabado sea el nombre del Señor. Pero el diablo sabe cuál es el punto débil de ti, de mí. Le va a tocar su salud. Y le cae una enfermedad rara, extraña. Con un tiesto rascándose todos los días. ¿Sí? Y con sus amigos dándoles consejos. Usted está enfermo porque está en pecado. La esposa. Y la esposita, ¿sabe qué? Con esa esposa para que más. Maldice a Dios y muérete. Es lo que dice el relato bíblico. Después llegan otros más misericordiosos a él. Y el tercer grupo que viene es Dios mismo haciéndole preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el cielo? ¿Y dónde estabas tú? Y comienza el capítulo 40. Es bien interesante porque solo pregunta haciendo reflexionar a Job. En una palabra, cuando yo leo el capítulo 40 del libro de Job, es realmente usted, después de todo el proceso, a pesar de que oraba él, a pesar de que le hacía sacrificios, a pesar de que le hacía ofrenda, si lo traemos a contexto, a pesar de que todos los días hacía su devocional, oraba, traía los diezmos, las ofrendas, etcétera, 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 ¿sigue conociendo a Dios? No. ¿Por qué digo que no conozco a Dios? Por mis reacciones ante las pruebas. Nadie sabe lo que tiene. Algunos hasta que no lo pierden. Otros no saben qué tanta fe tiene hasta que no tiene que enfrentar un problema. ¿Cómo reacciona ante las adversidades de la vida? Ante el cultivo que no le dio lo que usted esperaba. Aunque como esta mata de maíz que yo le decía que creció tanto, fue a buscar fruto y únicamente se desarrolló, creció tanto, le hizo tanta competencia al poste, decíamos nosotros, que se le olvidó la razón de vivir. ¿Cuál es la razón de vivir de una mata de maíz? Producir fruto. Hay temas que a veces, bueno, un poco me gusta decirlos a veces por las redes porque hay reacciones. Pero hay cosas bien para pensar en la Biblia.
la Biblia quedó escrita no solamente para tragárnoslas enteros, sino para masticarla, para dirigirla, para conocer a Dios, que es lo importante. Cuando tú conoces a Dios, sabe cómo enfrentar las situaciones. Sabe que el tiempo que pasa es un tiempo donde Dios se puede mostrar, puede conocerlo realmente, que es el caso de Job. A lo último, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿A Dios lo puede ver? Dios es espíritu. Dice la palabra. Romanos dice que a Dios usted lo puede ver en la creación, en todo lo creado. ¿Lo puede sentir con mis sentidos naturales? No. Con los espirituales sí. Y a Job le pasaba eso. Pero al último, y me parece, y es para que piense, él dice, ahora mis ojos te ven. ¿En el capítulo 40 vio Job a Dios? No. Mire toda la pregunta que le está hablando, no dice ni de dónde le está hablando, ni cómo le está hablando, pero le está haciendo una serie de preguntas para que reaccione. ¿Qué nos hace reaccionar a veces en la vida? Preguntas, y a veces preguntas que nos hacen cuestionar, ¿cuál es la razón de usted vivir? A ver. Nacer, crecer, multiplicarse y morir. Hay algo que se nos queda por ahí enredado que no nos hemos entendido. Propósito de vida. Propósito. Y Job dice al final, ahora yo te puedo preguntar, ¿conoció a Dios? ¿Cuándo? ¿En la abundancia? No. En el proceso. En el proceso. En los procesos que usted vive, conoces a Dios. En el proceso que he tenido este año, han sido momentos que no han sido fáciles. Escucho a los médicos dar diagnósticos y a veces uno dice, bueno, Señor, sí, aquí te voy a ver, lo que siempre indico, ¿no? Aquí te voy a ver como mi sanador, Señor. Gracias. Eso lo fortalece a uno. ¿Qué quiere el Señor que haga? ¿Angustiarme? No voy a solucionar nada. Pero sí prestar atención a lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Amén. Eso es lo importante. Así, bueno, Señor, hay una tarea que tengo que cumplir. Si ya la cumplí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aleluya, gloria a Dios. Chao, nos vemos allá arriba si se portan bien. Así es sencillo. Amén. Esa es la vida. Pero conocer a Dios en medio de los procesos. Job termina diciendo, ahora mis ojos te ven, ahora te puedo preguntar. Creo que es la madurez que Dios ha esperado de cada uno de nosotros como cristianos. Que tú le preguntes a Dios si haya una respuesta. Por eso iniciaba la reunión esta mañana diciendo, haga un protocolo de entrar a la presencia del Señor. ¿Cuál es el protocolo? No vaya con ese costalado de problemas y dificultades y la suelte primeramente, sino vaya reconociendo y diciéndole al alma, Salmo 103, versículo 1 al 5 que leíamos, todo lo que Dios ha hecho contigo, pero dígale al alma, sea agradecida con Dios porque por ella es que te levantas este día. Es fácil decírselo a otro, pero decirnos a nosotros mismos creo que tenemos dificultades, pero es ahí donde se desarrolla la fe. En ti hay un poder para multiplicar las cosas. ¿Y por qué no se multiplican? Porque no has conocido a Dios. ¿Por qué me angustio tanto? No has conocido a Dios. ¿Por qué pierdo la paz tan fácil? Porque no has aprovechado la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que sabe guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bueno es recibir una palabra como le dijo Eliseo a esta mujer. Mire, paga lo que debe y con el resto vivan. Y yo les decía que la solución no estaba afuera, estaba dentro. Y supo recurrir a que tenía que recurrir. Pero hay cosas que nosotros permitimos en nuestra vida. La luz y las tinieblas no se pueden mezclar. O estoy en luz o estoy en tinieblas. O estoy en el reino de Dios o estoy en el reino de las tinieblas. Pero los dos no tienen ningún convenio. Y lo hemos leído, pero no lo practicamos. Ese es el bendito problema.
Eso es. Dios nos dice que le dio autoridad al hombre. Dice, creceos y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Solo eso, que fue el mandato desde Edén, es transmitido a todos, pero a causa de la presión, de la cultura, de la falta de conocimiento de Dios, hacemos lo que podemos de acuerdo a lo que nos has enseñado. Tal vez muchos se han dado cuenta que cuando entran a una empresa a hacer una labor que tiene idea, pero que al entrar en esa empresa y poner en práctica esa idea se va volviendo un profesional. Pero solamente pueden hacerlo aquellas personas que están dispuestas a crecer y a dejarse enseñar. Hay gente que no se preocupa por desarrollar el conocimiento que tiene ni de Dios, ni de las habilidades que Dios le ha dado. ¿Se quedan ahí? Contentos. A ver si cumplo los 60. ¿Cuántos años dio la pensión ahora? Cada rato nos la suben. ¿Sí? A ver si de pronto alcanzo la pensioncita. Ya decimos, ¿no? La pensioncita. Ya la disminuyó, no te va a alcanzar porque es una pensioncita. La pensión. Poco o mucho es una bendición. Me salió un verso. ¿Sí? Es un regalo de Dios. Pero de pronto no por eso trabaje, sino por desarrollar todo el potencial que Dios ha colocado en ti. Amén. Todo el potencial. Esto es lo que entendió esta mujer. Y la otra mujer que tuvimos hablando también, que me gusta y quiero sacarle mucho provecho a Segunda de Reyes capítulo 4, porque justamente yo les decía, a 8 días creo, el potencial que tienen las mujeres en Dios. Por eso el diablo las tiene entre cejas. Sí, la verdad. Miren la batalla, ¿dónde empezó la batalla y cuál es la mayor amenaza en Génesis capítulo 3? Hay enemistad entre la serpiente, que significa que es Satanás, ¿sí? Identificado en la serpiente, y la mujer, ¿sí? Y hay una promesa de salvación, la primera promesa de salvación está ahí. Pero es una batalla. Y cuando una mujer se posesiona en Dios, creyéndole a Dios y desarrollando el potencial que Dios le ha dado, puede lograr cosas impresionantes. No quiero decir que los hombres no. Que entonces ahora nos vamos a sentar que las mujeres nos mantengan y qué rico, ¿no? No. Pero cuando las mujeres se unen a hacer algo, hacen cosas extraordinarias. Por eso la colocó Dios como la ayuda idónea para el hombre, para que se desarrollen juntos todo un potencial. El problema es que se anulan el uno al otro. Pero cuando hay unidad, Dios no puede hacer nada. Por eso siempre nos llama a la unidad. La oración de Jesús es: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Y dónde está el poder de la unidad? Léase Génesis capítulo 9, 10, 11. Cuando están edificando la torre de Babel. ¿Sabe qué dice Dios? El pueblo se convirtió en uno solo. Y la única manera de hacerlos desistir para que no levanten esa torre es confundiendo sus lenguas. Confundiendo sus lenguas. Y nacieron los idiomas, las diferentes lenguas, de tal manera que no se podía comunicar uno al otro, y eso creó división. Y es una estrategia que el diablo coloca inclusive en la familia, en que no se pueden entender, mucho menos con palabras, para destruir la iglesia, el hogar, para destruir empresa, para destruir todo. ¿No se entiende? Y hay gente que yo he hablado en la restauración de hogar, dicen: no, es que yo no sé en qué idioma habla mi esposo, yo no sé en qué mundo anda mi mujer. Yo digo: qué obra tan tremenda la que el diablo está haciendo. ¿Y cómo hacerlo desistir para que son un complemento? Que se propusieron sacar algo adelante, que no fue solamente por la flecha que les causó su corazón, que se enamoraron, sino pueden empezar un proyecto de vida en Dios, que con unidad y juntamente con los hijos pueden lograr cosas. ¿Sí? El Salmo 127, hablando de los hijos: herencia de Jehová son los hijos, y cosa de mucha estima el fruto del vientre. Son como saetas en manos de valientes. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No es tener una multitud de hijos, no, bueno, si Dios los dio, gloria a Dios.
Pero cada uno son saetas que alcanzan lo que los padres no alcanzaron. Eso y el enemigo lo que trata es destruir lo que Dios quiere hacer como familia. Entonces cada hijo hace lo que como puede, como quiere, porque no hay un entendimiento como familia. Pero cuando la familia se une, vamos a hacer estos proyectos, vamos a participar todos. Cada uno tiene un día, vamos a salir adelante. Comienza un ADN espiritual a funcionar y dejamos la terquedad que a veces tenemos nosotros y nos damos cuenta que tenemos toda una experiencia de vida, obvio, pero necesitamos un aliciente nuevo para salir adelante. Paga lo que debe, dice ahí la palabra, diciéndole a esta mujer, y con el resto viva. Lástima que la Biblia no siguió el ejemplo. ¿Qué más pasó con esta viuda? Pero viene la otra mujer sumanita, con una necesidad escondida. Pero una mujer entendida, que yo les hablaba 8 días de algunas cosas bien básicas, que son necesarias para esa relación con Dios. Una habitación, cuarto de guerra les llamaba, la relacionaba. En ese cuarto colocó una cama, que hablaba de, ¿se acuerdan? Descanso. ¿Qué más le colocó a esa piecita? Una mesa, una cama, mesa, una lámpara y un candelero. Que se relacionan a las cosas básicas que nosotros debe haber en casa. Presencia de Dios, debe haber en casa, lugar de reposo. Yo he hablado con esposos, dicen, mira, el último lugar que quiero llegar a la casa porque llego y mi esposa, mejor dicho, está como un tití. Los hijos, no es que llego y la cara de mi mamá, la cara de mi papá, no, mejor dicho, ¿y qué hice? ¿Y por qué hice? ¿Dónde estuve? ¿Y por qué? Queman tiempo por fuera para luego llegar a la casa. Ya están dormiditos todos en sus cuartos a descansar. Cuando debe ser el lugar de reposo, de descanso. Amén. Es el desafío que Dios nos da a nosotros. Un hijo que está bien en casa no quiere salir, pero yo tengo por ahí un problema que no sé cómo lo voy a hacer. Hay tanta comodidad que no nos queremos ir de casa. Pero es interesante porque ¿quién se va a querer ir donde hay miel? A ver. Donde hay reposo, donde hay descanso. Amén. En cambio, cuando hay problemas, quisiera salir lo más rápido posible e irme. ¿Sí? El deseo yo vi una etapa en mi vida cuando estaba consumiendo las cosas del mundo que quería entrar a ciertos lugares y no me lo permitían porque era un menor de edad y mi anhelo era el día que tuviera mi cédula. Ese día ni mi mamá me iba a impedir que yo entrara a ciertos lugares. Y contaba los días, inclusive fui y convencí al registrador nacional para decirle que yo tenía la edad suficiente. Y yo no sé cómo hicieron, pero me dieron la cédula y salí con esa en la mano ya. Soy un mayor de edad, ahora puedo entrar donde a mí se me dé la gana. Pero cuando yo hice, me apareció el Señor y dice, bueno, no haces lo que te da la gana, sino lo que yo te diga. Así es Dios. Así es Dios. Pero hermano, yo quiero dejar en el corazón, esa otra mujer, la sumanita que menciona a partir del versículo 8 de Segunda de Reyes, es otra mujer que es muy entendida. Y yo les decía, y estoy aprovechando ese tiempo para decirle, hermana, en usted hay un ADN espiritual que necesita ser desarrollado, porque tiene una genialidad de parte de Dios, un don especial que Dios ha dado, que lástima que el enemigo es lo que cautiva para dañar y destruir. Recuerdo la frase de una hermana que tal vez muchos se acuerdan de ella. Ella decía, y un hermano también lo decía, una mujer en las manos de Dios es una bendición. Y una mujer en las manos del enemigo, sálvase quien pueda. De verdad, mi hermana. Usted tiene un potencial en Dios y unos recursos espirituales, que fue lo que en la operación que hizo Dios en el huerto del Edén la sacó del hombre para colocarla en la mujer. Y se formen un complemento entre ellos. Y comiencen a desarrollarlo. Esta mujer rumanita se da cuenta que hay alguien que tiene la presencia de Dios. Un varón de Dios, dice ella.
lo invita a comer, lo obliga, dice la palabra inclusive. Yo quiero que esta persona que tiene la presencia de Dios venga a mi casa. Venga a mi casa. Y es donde le prepara las cosas no ostentosas. Y usted mira que alguna versión de la Biblia dice que en el terrado, que quitó una parte del techo y ahí en una parte alta hizo un cuartico, con lo básico. Lo básico. No fue ostentosa, no porque no tenía recursos, porque dice la Biblia que esta era una mujer que tenía recursos económicos, una mujer principal. Economía, estaba bien. Tenía un esposo, pero, perdónenme los hombres, un poco parco. No sé si entiende lo que es la palabra parco. Con no muchos sentidos espirituales, dedicado al campo. Le importaban sus cosechas. El trabajo. Aunque no sé si necesitaba trabajar porque ellos tenían recursos. Siempre usted mira al esposo de ella, no se menciona en el nombre de ella, ni se menciona el nombre de él, ni el nombre del hijo. Es una familia. Pero ve las características. Una mujer entendida, no era una desocupada. Una mujer entendida, observadora. Y algo que yo admiro en las mujeres es que son muy observadoras. Que algunas han anulado eso es otra cosa. Pero son muy observadoras. Tienen un sentido espiritual bien interesante que Dios les dio. Que a veces se convierten en sospecha y se convierten en enemigo de ellas. Le quita la paz. Pero esta mujer observó a este varón de Dios que pasaba de vez en cuando y lo obligó a ir a comer. Porque ahí se le dice la palabra, lo obligó. Y cada vez que pasaba Eliseo por ese lugar, que era itinerante, hacía sus recorridos, cada vez que llegaba ahí, ahí a Sumen, lo invitaba a comer. Y dije, no, una invitación no es suficiente, voy a hacer una habitación. Y tal vez observaba qué hacía Eliseo mientras estaba en el aposento para aprender de él. Acuérdense que las mujeres no tenían mucho acceso en ese tiempo para acercarse a entrar como, voy a decir, a un seminario. Había una escuela de profetas que tenía Elías y Eliseo, pero no ve usted muchas mujeres ahí. Pero esta mujer estratégicamente lo invita para saber cómo era un diario vivir de una persona que tenía una buena relación con Dios. Y yo me imagino, no dejó un huequito para mirar qué hacía, sino que miraba el comportamiento ante las diferentes situaciones. Y eso, el comportamiento entre las situaciones es lo que da más testimonio que las palabras. Cuando usted se encuentra con un hombre de Dios, con una mujer de Dios, sabe el temor que hay en Dios, el comportamiento y la reacción ante las circunstancias adversas inclusive. Pero hay algo escondido en esta mujer que no lo manifestaba. Y Eliseo se pregunta y le dice a Gehazi, ¿cómo pagarle a esta mujer por los beneficios que has tenido para con nosotros? Por lo solícita que ha sido. Y Gehazi, al menos aquí tiene la chispita encendida, más adelante él comete un error. Se vuelve ambicioso. Y le dice, mire, esta mujer, si usted se ha dado cuenta, no tiene hijos. Como que lo que había guardado acá adentro fue descubierto. Y me imagino que Eliseo oró a Dios y le dio una palabra. De aquí a un año vas a tener en tus brazos un hijo. A lo que la mujer responde y dice, no me hagas este daño. Le tocó el punto débil, o lo que tenía aquí escondido, que a lo mejor en ser diligente en todas las cosas, lo tenía tan guardado, tan escondido, que nos hace entender el pasaje que no hay nada escondido para Dios. Sueños muertos le llamo yo. Frustraciones que ya, eso ya no es para mí. Usted le habla a personas de cosas que estuvieron esperando toda la vida. Alguna vez me encontré con una mujer ya bastante de edad, creo que tenía 48 años,
soltera, y yo le dije, ¿usted no piensa casarse? Y dice, ay, pastor, este tiempo para mí ya pasó. Vivo feliz así como estoy. Y yo le dije, ¿de verdad eres feliz? Sí, Dios es mi esposo, es Dios, y Isaías 54, Él es mi esposo, mi amado, el que me provee. Pero era un sueño, una frustración ahí guardada. Y yo le dije, usted tiene un derecho. Un derecho. ¿Y por qué nunca se casó? No encontré la persona para mí. No, tuve una relación con uno y mejor dicho, me iba a colocar como la muchacha de servicio de la casa y no, mejor me quedo con mi mamá que con ella es suficiente. Y yo le dije, bueno, es un derecho como hija que tiene. Si renuncias a él, Dios lo respeta, pero si lo reclama, igual Dios se lo puede dar. A mi edad, pastor, a su edad. A su edad. Lo cierto fue, hubieron otras conversaciones que tuvimos. Lo cierto es que volví a pasar por ese lugar como los 3 años y tenía un hogar bien formado, bien bonito. Un hombre que la amaba, que la respetaba, disfrutando de paseos, de ir a un lado, pero sobre todo de trabajar juntos sirviendo al Señor. Hay cosas que uno las hace ya. Yo creo que esta no era la voluntad de Dios para mí. ¿Es la voluntad de Dios que una persona esté sola? No. Ni al hombre, ni a la mujer. Voy a hacerle ayuda, dice la palabra. Son privilegios que tenemos. Pero usted, y eso es lo que me encanta de Dios, no obliga. Lo pone como una... si usted lee el testamento, el testamento que es la Biblia, ahí está escrito tus derechos, tus obligaciones, como un testamento. Y usted dice, acepto este, no acepto este. Esto lo tomo, esto no lo tomo. Esto no es para mí, esto sí lo voy a tomar. Y Dios dice, está bien. Pero si quieres algo más, dígamelo. Me hizo risa, hace poco un pastor muy amigo, dice, imagine pastor, mi mamá, 78 años y acaba de casarse. El esposo había fallecido hace muchos años. ¿Conoció a alguien? ¿Se entendieron? Y a los 78 años. A los 78 muchos ya están pensando en cómo quiero que me le colocan ahí en la lápida para que se vea un letrero bien bonito. ¿Sí? Se nos olvidó vivir. Se nos olvidó vivir. Ahora, no estoy diciendo que se murió el esposo y se vaya, consígase a alguien, no va a conseguir otro esposo igual, olvídese, tampoco hasta allá. No me vayan a malinterpretar. El pastor dijo que, no. ¿Sí? Me gusta ser claro también. Pero estoy hablando de la persona que tienen sueños, pero que los enterraron. ¿Usted cree que Sara, no la vecina, sino Sara, la de la Biblia, la esposa de Abraham, ella perdió el sueño de tener un hijo? 90 años. ¿A los 90 años tener un hijo? Este es el caso que está hablando aquí la Biblia también con la Sumanita. Y por eso le dice Eliseo, por favor no se burle de mí. No se burle de mí. Y a veces esa expresión, él dice, no estoy burlando de mí, estoy haciendo renacer un sueño. Mire, Dios es especialista en rehacer los sueños. Algunos se despertaron con los ruidos. ¿Sí? Dios es especialista en realizar los sueños. Yo no sé si a usted le ha pasado, y mírelo como parte de Dios, que usted hay cosas que ya se conformó, y de pronto tiene un sueño. Y yo dije, ¿por qué yo soñé con esto si esto ya no es parte mío? Esto ya sabe Dios que... Y se repiten esos sueños. Hay gente que ha fracasado en los negocios y sabe que yo nunca más vuelvo a hacer negocios.
Y de pronto se comienzan a decir, oiga, ¿por qué no colocamos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Y usted dice, no, vea, yo fracasé hasta más no poder. ¿Sería que no era el tiempo de Dios cuando emprendió las cosas? Muy posiblemente. Por eso es tan lindo y sigo insistiendo, conozca a Dios. Escudriñe en la palabra cuáles son sus derechos como hijo, como hija. Y comience a activarlos en tu vida y a cambiar ese chip que a veces tenemos de fracaso, de prohibiciones, de eso no es para mí, sin antes haber consultado a Dios. Tienes la oportunidad en Dios de disfrutar realmente la vida. Suelta el pasado. Y por eso vuelvo a lo que inicié y con eso quiero terminar. Aprende a ser agradecido con Dios con todo lo que le da. ¿Usted le ha dado gracias a Dios, al menos los que están viendo con su esposo, con su esposa? Dale gracias a Dios toda la mañana por su esposo que está ahí. Por los hijos que le regaló, así sean esos difíciles. ¿Sí? Por los hermanos que a veces hay, se miran y como que no pasa. Por abrir los ojos cada mañana. Pero también haga las 5 cosas que está ahí en el Salmo capítulo 103, versículo 1 al 5. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser. No solo el alma. Y acuérdese que cuando la Biblia habla del ser, habla de espíritu, alma y cuerpo. Todo mi ser. Su santo nombre. Bendice alma mía y no te olvides. ¿Se acuerdan la lista? Él es el que te sana. ¿Sí? Empieza con el perdón, que es el principio. Los beneficios que tienes como hijo, como hija de Dios. El perdón. Cuando usted reconoce que Dios te ha perdonado y que te ha dado la capacidad de perdonar también, porque eso es lo que nos deja avanzar. Es esa reviecita que mantenemos aquí adentro, que cada vez que el diablo nos quiera amargar la vida, nos recordamos de lo que nos hicieron. Yo ya le perdoné, yo le perdoné. Y comienza, no, Él es quien te sana, te perdona, el que te sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia y te da palabras para que viva, el que sacia bien tu boca de tal manera que te rejuvenezcas como el águila. Si usted empieza en los momentos de oración con eso, vas a quitar la mirada de los problemas y la vas a colocar en Dios, que es todopoderoso para ayudarte a salir adelante en cualquier situación que usted esté viviendo. Amén. ¿Estás enfermo? Él es el que te sana. ¿Te han hecho mal? Perdona, porque Él te ha perdonado a ti. ¿Estás en peligro? El que te rescate es Dios. ¿Necesitas la intervención de Dios en tu vida? Y yo subrayo la palabra favores. ¿Qué es un favor? Algo que no merece. Hay gente que dice, no, esta persona no da ni un vaso de agua. No tiene gracia para con él. Extiende la gracia. No solamente por lo que lo merece, sino por un mandato de Dios. Así como recibiste de gracia, dente gracia. No desgracias, que es otra cosa, ¿no? Gracia. Algo que no merecen los demás. Porque Dios te dio algo que tú no mereces. Te corona de favores, pero también de misericordias. Dios extendiendo su amor infinito sobre ti, a pesar de que no mereces lo que Él te da. Nuestra vida va a cambiar, nuestra perspectiva va a cambiar. Vamos a tener deseos de seguir luchando, no importa las circunstancias, y hasta el último hálito de vida que Dios nos dé, vamos a salir adelante. Amén. Eso es importante para tu vida. ¿Qué te oramos y le decimos, Padre? Qué bueno es contar con tu ayuda. Qué bueno es conocerte a ti como el Dios maravilloso, el Dios precioso, el Dios que nos alienta, que nos fortalece, que
que estar cuidado de nosotros, Señor. Que yo sé que muchas cosas han pasado en nuestra vida y que a veces se nos olvida vivir, Padre. Pero yo sé que tú has venido y como dice tu misma palabra, has venido a darnos vida y a darnos vida en abundancia, Señor. Ayúdanos a soltar las cosas que tenemos que soltar, Padre. Los dolores, las quejas, Padre mío, las incertidumbres, las tristezas, Señor. Y recibamos lo que tú tienes para nosotros como Padre y nosotros como hijos tuyos, Señor. Acercarnos a ti, creyendo que tenemos tu respaldo, tu ayuda, tu bendición, Señor. Tu gracia infinita en medio de todas las cosas. Pues no hay otro Dios como tú, Padre. Danos de esa paz, danos de ese amor y danos de esa bondad maravillosa para con cada uno de nosotros, Padre. Qué bueno es contar con tu ayuda, con tu bendición. Qué bueno es entender que seguimos siendo tus hijos a pesar de todas las cosas, Señor, que hayamos hecho. Y qué bueno es que saber que tú tienes los brazos extendidos, Señor, para recibir a todos aquellos que se acercan a ti, Padre. Sigue arropándonos, que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestra mente y nuestro corazón y sea luz en medio de la incertidumbre, en medio, Señor, de la oscuridad. Y paz al corazón sabiendo que tú no nos vas a dejar, que lo que tú prometiste lo cumple en nosotros, Padre. Bendigo a tu pueblo, Señor, los que están cerca, los que están lejos, nuestra familia, cúbrelos bajo ese amparo tuyo, Señor, bajo esa gracia tuya. Que sean prosperados, Señor, en todas las cosas que emprendan, Señor, pero sobre todo que tú estés en el corazón de ellos, Padre, guiándoles y sosteniéndoles. Les dejo en tus manos, que son las mejores manos, Padre. Enséñanos esta semana, Señor. Guárdanos en esta semana y que todo lo que hagamos sobreabunde para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo. Muchas bendiciones para todos.